Compartimos un vídeo de la guía de apadrinamiento de Compartiendo Amor y Servicio. Este vídeo es para solo los que vivieron la experiencia espiritual de Compartiendo Amor y Servicio, ya que si ves este vídeo, sin vivir la experiencia no comprenderás lo que se va a decir. Además, te quitarás la oportunidad de encontrar la paz y el perdón, que nosotros hemos encontrado en la experiencia. Que nos ha ayudado a dominar nuestra carne y ser seres espirituales. Experiencia que nos ha traído la paz a nuestra vida. Si todavía no has vivido tu experiencia y quieres vivirla, mándanos un correo a aplicando.tu.orilillan@gmail.com. Damos gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Te comparto la alegría de vivir. En estos vídeos cuento mi experiencia con base a lo que el Espíritu de Dios me ha revelado. En ningún momento busco prestigiar o desprestigiar alguna institución. Apadrinamiento de CAS. Características del apadrinamiento. Tanteo para decirle las cosas. Mira, primero de todo, esta guía es para los padrinos y no puede hablar directo con los escribientes diciéndole que tienen demonios porque ellos no lo entenderán. Lejos de hacerles un bien se cerrarían. Tiene que ser muy sutil el padrino para hacerlo entender sin que el escribiente se sienta ofendido o insultado. E ir poco a poco, ir llevando al escribiente a su verdad. A lo mejor si le dices las cosas directas y a la cabeza lo perderás. Tú tienes que tener tanteo. Debo conocer cómo trabaja el demonio para vencerlo. El padrino debe saber cómo trabaja el enemigo de Dios. Esta es una guía de experiencias de personas que han caminado para seguir el ejemplo de Cristo en la Hacienda, para que le sirva de experiencia a los padrinos para que den recomendaciones a los escribientes que vayan conforme a la voluntad de Dios y no conforme lo que se le ocurra al padrino. Las historias son maquilladas para no romper el anonimato. Que camine a buscar a Dios. Un escribiente es una persona que viene por primera vez al encuentro. Un padrino es una persona que ya tiene un camino recorrido a Dios y por lo tanto puede enseñar al escribiente cómo él puede acercarse a Dios. Un buen padrino es aquel que ha batallado mucho en su caminar a Dios, pero siempre ha brincado los obstáculos ya que ha aprendido a confiar en Dios plenamente. El mejor padrino es el que lleva la literatura a su vida. ¿Cómo le va a enseñar qué dificultades va a tener en el camino si él no ha querido caminar ese camino? Humilde. Un buen padrino tiene que ser humilde y él debe pedir ayuda a otro padrino cuando pienses que el otro padrino pueda aportar algo mejor para el escribiente, o un tema primordial el cual no supiste explicárselo. Nuestra soberbia no debe afectar al escribiente. Comprensivo. No es requisito que todos comprendan que hay un Dios. Hay ciertos apoyos que tardarán para reconocer esta verdad. Por esa razón no lo puedo correr del grupo por esa situación. Un padrino sí necesita a Dios, porque ¿cómo pelea sin Dios? Ya que el demonio es más fuerte que cualquier ser humano, y ¿cómo va a transmitirle la luz, si no la tiene? Que se sientan amados los escribientes. Y quiero aclarar que no siempre un escribiente se va a liberar. Muchas veces lo que hace que cambie la vida de un escribiente es el que por primera vez en su vida se sienta que es importante para alguien, el sentirse realmente escuchado, el sentir el verdadero amor genuino, de alguien total ajeno a ellos y ellos quieren devolver esa gracia. Ellos aprenden el principio de la vida, el servir a los demás y no solo pensar en ellos. Que den confianza. Un padrino debe darle confianza. La confianza es algo muy especial que si se rompe es muy complejo que se vuelva a recuperar. Si tú vas a comprar a una tienda y te atiende bien, le serás fiel a la tienda, pero si de pronto te queda mal, es raro que la persona recupere la confianza y vuelva a ir a la tienda. El perder la confianza del escribiente es un lujo que no nos podemos dar, ya que te costará muchísimo. Recuperarla, la confianza es algo que cada uno debe luchar cada día. Al principio se da por regalo, pero una vez que se rompe, para recuperarla está muy difícil. Solo un acto de la divina providencia podrá lograrlo. Esperanza, para que se abran al perdón. Esperanza. En muchas ocasiones los escribientes están cerrados a perdonar a sus parejas o a sus padres, piensan que ellos son víctimas y que no hacen nada, que hacen todo bien, pero las otras personas son las malas, y ya no quieren saber nada de esas personas que le han hecho daño. Debemos de enseñarle a perdonar a las personas que no nos aman, además hacerles reconocer sus errores, porque cuando una persona tiene problemas con otra persona, algo malo debemos de hacer mal cada persona y a veces no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Enseñarle al escribiente que él vale por ser hijo de Dios. El escribiente debe aprender autoestima para que sepa que también él es importante y tenga bien firme su valor, que no se crea ni más, ni menos que los demás,
para que no lo pisoteen y pueda poner un límite razonable para que empiece a tener relaciones sanas en las cuales puedan convivir con su sociedad en armonía. Debe aprender a ser una persona independiente, la única dependencia debe ser de Dios, para que al hombre no lo chantajeen con tener relaciones, y a la mujer no la chantajeen con el dinero. Comprender que la cosa es paso a paso. Que un escribiente se libere al 100% no puede ser, ya que la liberación es una gracia de Dios, una va aprendiendo la fe y la confianza en Dios en el camino hacia Él, entonces ¿por qué a veces nos aferramos a que el escribiente cambie del todo? Tú debes darle los principios para que él busque a Dios, y ya será decisión de él si quiere ser mejor persona. ¿Acaso tú te liberaste del todo cuando eras escribiente? No has aprendido nada en el grupo. Yo sé que la finalidad es liberarnos, pero no puedes trabajar más allá de lo que Dios quiera o el escribiente quiera. No debe dar recomendaciones finales. Un padrino nunca debe dar recomendaciones finales, por ejemplo, deja a tu pareja, ya que tú no puedes saber en verdad cómo pasan las cosas, te das una idea por lo que te cuenta el escribiente, pero mientras no escuches a la pareja del escribiente jamás vas a encontrar la verdad, entonces como no conoces toda la verdad no puedes dar juicios definitivos. Lo mejor es que le digas los problemas que tú has tenido y cómo los superaste, para darle esperanza que sí se puede, que perdone, que le hagas ver todas las consecuencias que van a tener su decisión, por ejemplo él. Daño que van a hacer a ser a sus hijos, y enseñarle al escribiente cómo puede hacerle para dominar sus emociones que hacen que las cosas se salga de control. Darle a ver qué podría pasar si hace esto o aquello, cómo se podría sentir, enseñarle que mientras los dos se vean intenciones de cambiar, siempre hay esperanza, y que cuando uno cambia inconscientemente la otra persona lo siente y poco a poco hay un cambio en la otra persona. Muchas veces yo le decía a mi esposa que la amaba, pero como yo no se lo decía de corazón no había un cambio. Cuando yo decidí amarla no más porque me da la gana, mi esposa sintió que se lo decía de corazón y las cosas empezaron a cambiar. Nosotros cosechamos lo que sembramos. Los principales objetivos en un apadrinamiento. 1. Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Que aprenda estos mandamientos. Mateo 22,36, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 38. Este es el gran mandamiento, el primero. 39. Pero hay otro muy parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. El principal objetivo del grupo es que cada quien sea mejor para poder servir mejor a nuestros hermanos y a Dios. Si hace estos mandamientos, no me interesa si tiene imágenes o baila o tiene una religión que a mí no me gusta, no me debo meter en esta situación. Y no digo que sea malo tener imágenes, lo que hay que estar bien seguro que Dios es tan grande y no está atrapado en las imágenes, que ellas solo son representación de Cristo, para acordarnos de Él. Éxodo 20, 4. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pudiera responderles con muchas citas bíblicas, pero no lo voy a hacer para que no tomen las cosas literales en la Biblia sin leerla completa, y de veras entendiendo a qué se refiere. Les voy a dar 2 tips para que se pongan a estudiar. Moisés hizo una imagen de una serpiente y la elevó para que el que la viera sanara. A veces si Dios le da la gana puede obrar por lo que sea, y también había querubines en la arca de la alianza. La única ocasión que puedo recomendarle al escribiente que cambie de religión, cuando no se basen en estos mandamientos, los más importantes. Mateo 23,23. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso, la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra, sin descartar lo otro. 24 guías ciegos. Ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. Hay mucha gente que se preocupa por muchas cosas que también dice la Biblia, pero no encuentra la esencia de la palabra, las toman literal para confundir a otros que no están bien ilustrados, para llevarlos a su molino.
respetémonos y no nos metamos en esas discusiones, demos prioridad al amor al prójimo, eso que no coincidamos, ofrezcámoslo a Dios y no nos metamos en contradicciones. Romanos 14, 1. Sean comprensivos con el que no tiene segura su fe y dejen las discusiones que terminan en división. 2. Hay quien cree que puede comer de todo, mientras que otros, menos seguros, comen solo verduras. 3. El que come de todo no debe despreciar al que se abstiene, y el que no come de todo, que no critique al que come, pues Dios lo ha tomado tal como es. 4. ¿Y quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si se mantiene en pie o se cae es asunto de su patrón. Pero no se caerá, porque su Señor tiene poder para mantenerlo en pie. Dios nos ama a todos, y a cada uno tiene una misión en la vida. Si la misión tuya es ayudar a los cristianos, pues vas a tender a ser cristiano. Si la misión de tu vida es ayudar a católicos, pues vas a ser católico. Yo no veo dónde puedo favorecerme más, sino cómo puedo servir mejor a Dios. 2. Acepte su verdad para que pueda superarla. Punto importante es que encuentre su verdad para que la pueda aceptar y una vez aceptada que la supere. Esto se ve muy claro en un ejemplo: un amigo se masturba 8 veces al día, veía pornografía de incesto, meterse con familiares, no podía evitarlo. Platicando con él, encontré que era muy posesivo con su media hermana. Él ya había ido con psicólogos hasta una sesión diaria y no avanzaba durante 10 años, él ya había ido a encuentros de la iglesia por 10 años y no podía cambiar, en amor y servicio. Fui su padrino, después de que reparó la relación con Dios, cosas que no se acordaba, que un amigo le enseñó pornografía y despertó la ansiedad, espió a sus padres y este niño vio todo, entonces dijo: si mi papá lo hace pienso que está bien. Sus papás se llevan 3 años de diferencia, y su media hermana también se llevaba 3 años, entonces empezó a tocar a su media hermana y su mamá lo cachó, su mamá cegada del coraje lo tomó y lo golpeó al grado de dejarlo inconsciente. Entonces él dejó de tocar a su hermana por miedo pero no por decisión, la ansiedad seguía ahí, por eso veía pornografía, le dolió tanto lo que su mamá le había hecho, que lo suprimió de su mente pero quedó rencor a Dios y su mamá. El padrino primero restableció la conexión con Dios. ¿Por qué dices que no te ayuda? Le explicó el padrino cómo Dios no le ayudaba en su vida, cuando él no ayuda, cuando le pedía cosas malas, cuando le pedía cosas buenas con la boca. Pero en su corazón no las quieres, y le dijo: fuera de esos casos el Señor siempre ayuda a su tiempo. Le dijo que no le ayudaba porque él veía que tenía rencor a Dios, y si él veía que en su corazón no querías nada de él, ¿cómo le iba a ayudar? Fue toda una temática. Cuando el escribiente aceptó a Dios, vino de inmediatamente el recuerdo de lo pasado. Por eso es tan importante que tenga una conexión con Dios. ¿Cómo vas a ayudar un escribiente sin la ayuda de Dios? Entonces el padrino primero le hizo aceptar lo que había pasado, que le gustó tocar a su media hermana, que es parte de su naturaleza el desear un cuerpo femenino, que era un don de Dios, que sin eso no podría haber reproducción. Después le hizo que por amor a Dios debe respetar a su media hermana y que también por amor debía de perdonar a su mamá, aunque te hayan hecho daño. Entonces él decidió cambiar y tuvo arrepentimiento de lo que hizo por el amor a Dios. Para que un escribiente se libere necesita que haya arrepentimiento genuino y decisión de cambiar, hasta en los actos que nos gustan. En el caso que se dé cuenta de su problema, pero no quiera cambiarlo porque le guste el pecado, yo he hecho tratos con ellos: mira, decide cambiar de aquí a lunes, que decidas de corazón ya no pecar, ya no seguir con el pecado, perdonar y tratar de comportarte bien con las personas, que cuando te den mal por bien, tú regreses bien. Trata durante una semana, de corazón sincero, y te prometo que si no encuentra paz tremenda, puedes regresar a lo mismo. Esto lo hago porque sé que Dios quiere obrar en ellos, y cuando ellos deciden cambiar, Dios obra maravillas, que esta semana se vuelve una vida. 3. Punto importante: que haga oración. Mateo 12,43-45 dice que si no hace oración el demonio va a regresar a nosotros. En la cita bíblica dice que la casa desocupada significa que no tiene a Dios en su corazón. El demonio va a pedir refuerzos. En la Biblia dice 7 demonios peores que él. 7 significa en la Biblia infinito, y concluye que la situación de esa persona va a ser peor que la primera. Por eso es importante que el escribiente se le indique que debe ser oración, porque después no llegan ni a la junta de testimonio. El que, a él, se le vea una intención verdadera de buscar a Dios, Dios lo va a mirar con buenos ojos y le ayudará para que no caiga. Además,
el padrino deberá orar por su ahijado y deberá pedirle que él ore por él y por el grupo. Cada vez que yo tengo un nuevo ahijado yo oro de perdis un mes en especial por él y por todos mis escribientes. Que los padrinos y los escribientes estén preparados llevando el amor a todos sus actos de su vida para cuando nos pida cuanta Dios nos reciba con los brazos abiertos. No debemos preocuparnos por el juicio, si nosotros somos fiel a Dios, Él va a ser fiel con nosotros, si de veras tenemos la intención de buscarlo y amarlo, Él nos va a ayudar pero intenciones verdaderas. Cuando uno de veras tiene intención de cambiar busca todos los medios y lucha por estar con Dios sobre todas las cosas. 4. Que el escribiente se sienta escuchado. Que el ahijado se sienta escuchado. Muchos padrinos olvidamos que el ahijado es lo primordial. Mira, en lo personal a mí lo que me atrapó en la hacienda cuando me apadrinaron, fue que por primera vez en mi vida que me sentí escuchado. En esa ocasión mi padrino se durmió y la oreja fue la que me apadrinó, y a lo mejor no me dio los mejores consejos, pero me sentí escuchado. Le decía yo hago esto y él no me decía esto no debes de hacerlo, me decía mira si sigues haciendo eso te puede pasar esto o aquello, o me decía por qué te sientes así, o por qué tienes ese pensamiento. Muchas veces los padrinos escuchamos es que me pegan, en caliente dicen divórciate, antes de involucrarse, preguntar por qué te pegan, en qué situación te pegan, cada cuándo te pegan, o el escribiente dicen es que ya no amo a mi esposa, divórciate le dice el padrino y el padrino sigue con otro tema, y no nos fijamos en el daño que vamos a ocasionar en los hijos de esa familia, que es una decisión muy importante y de verdad tienes que tomarle la importancia que es, métense en toda la escena antes de dar una recomendación y que le aclares a tu escribiente que ellos tienen que definir cuál es la mejor opción ya que el padrino no es el escribiente, y algo que le funcionó al padrino no significa que la vaya a funcionar al escribiente. Incluso el no dar una sugerencia, estás dando una sugerencia al momento de que él te dice que hace algo malo y no le dices que está mal, él piensa mi padrino no me regaño entonces está bien. 5. Que el padrino haga conciencia de lo malo que está haciendo el escribiente y que decida cambiarlo de aquí en adelante. Para que el escribiente busque cambiarlo, en especial las cosas que le enorgullecen por ejemplo es que me metí con 3 mujeres a la vez, ya que muchas veces se arrepienten de cosas que, sí sienten que la regaron, pero nunca de las que nos enorgullecemos y eso nos regresa a lo mismo. Cuando no te arrepientes de cosas que te enorgulleces, las que solo buscas tu placer tiendes a caer en lo mismo, porque quieres caer en lo mismo, y te traiciona el inconsciente. 1 Corintios 5, 1-13, ahí maneja un caso de excomunión porque él se enorgullecía de estar con su madrastra, entonces no había arrepentimiento y prefieren sacarlo fuera de la comunidad a que echara a perder a los demás. Si no hay arrepentimiento estás destinado a volver a caer en lo mismo, entonces debe haber arrepentimiento por lo menos porque sé que ofendo a Dios. Que el escribiente sepa que si no ayudamos a otros estamos destinados a volver a caer en lo mismo. Ya que cuando uno no ayuda a los otros, Dios no nos da la gracia de no caer. Bill el fundador decía que cuando ayudaba a otros se le olvidaba la ansiedad de beber. Juan 15 nos dice que si no damos fruto el Señor nos corta de él y nos secaremos y nos quemarán. Temas que debe conocer el padrino. Las cosas son poco a poco. Yo recuerdo que cuando viví mi experiencia me costó mucho ya que muchas veces me seguían llamando la atención los placeres de la tierra, pero me acordaba de Dios. El primer año de repente regresaba a los antiguos moldes al deseo mundano, aunque rápidamente me acordaba de Dios que ya lo conocía, eso era lo que ya no me permitía pecar. Fue hasta el año en el que me decidí entregar a Dios completamente, y seguí regándola, pero poco a poco Él me fue limando. Cuando empiezas a caminar con Dios y caes, lejos de alejarte de Dios, haz más oración para que regreses a su lado, persevera no te rindas a la primera las cosas buenas cuestan y el tener una relación buena con Dios cuesta. Por lo tanto, persevera y no te rindas. Si Dios me hubiera dicho lo que quería de mí, desde el inicio, no habría querido viera pensando que no puedo y me viera rendido porque todavía no conocía el poder ni el amor de Dios. Lo único que debes solo por hoy tratar de serle fiel a Dios, es buscarlo como te vaya inspirando el Espíritu, claro con un verdadero interés hacia Él, confiando en Él, entonces te digo que Él te va enamorando poco a poco, dándote de comer lo que vayas pudiendo pasar, y con su ayuda te darás cuenta que después de un tiempo ya no se va a parecer tu vida, y cosas maravillosas pasará con tu persona,
que tu mente no podrá concebir. Dios está dentro de nosotros, conocer lo bueno y lo malo. Tenemos espíritu del mismo Dios dentro de nosotros. Citas bíblicas que lo sustentan. Mateo 25,25 Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. En la parábola de los talentos el siervo perezoso, le dice a Dios ten lo que es tuyo. Dios es amor. Y solo los mejores administradores de su amor vamos a gozar más. 33 Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé, pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 3:3 Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, que Él. Corintios 3:3 Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, que Él redactó por intermedio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en corazones de carne. 2 Corintios 3:6 Él nos capacitó para administrar una alianza nueva, que no se apoya en la letra, sino en el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Oseas 11:9 Pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín. Porque en medio de ti no está un asterisco hombre, sino estoy yo, el Dios asterisco santo, y no atacaré la ciudad. Esta la encontré en la Biblia Nueva Versión Internacional del 1984, también viene esto en los misals. No volveré a destruir Efraín, pues yo soy Dios y no hombre, yo soy el santo que vive en ti y no enemigo a la puerta, pero no encontré de qué Biblia lo sacan ya que es más bien de un concilio de Juan Pablo II. 1 Juan 3:24 Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Primer carta a los Corintios, 12:3 Ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús, si el Espíritu es de Dios, y nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino con un Espíritu Santo. 4 Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. 1 Corintios 3:16 No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. 17 Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese templo. Conclusión. Tenemos a Dios mismo dentro de nosotros, por eso podemos tener grandes poderes. Marcos 16:17 Estas señales acompañarán a los que crean, en mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. 18 Tomarán con sus manos serpientes y, si beben algún veneno, no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Pero en esto no nos debemos concentrar sino que Lucas 10:20 Sin embargo, alégrense no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos, y esto no sirve para encontrar una verdad solo con Dios podemos sentirnos satisfechos, porque el que tiene la luz solo busca la luz plena. El demonio ya está vencido por Dios, nosotros solos le damos poder al preferirlo. Mateo 10:16 He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Crean que todo lo que hacen por mucho que sea es gracias a lo que Dios les ha dado sus dones desde nacimiento, esto los ayudará a no perder el piso. Y prudentes como serpientes vean y estudien al escribiente para saber cómo llegarle hay veces que esperas el momento adecuado para llevarlo por tu carril, incluso hasta callar un buen rato, en ocasiones es más prudente que hablar tontería, analiza bien lo que quieres transmitir. Antes de dar un consejo que se puede malinterpretar, no debemos perder el vínculo entre el padrino y el escribiente, porque si lo rompieras ¿cómo cumplirías tu tarea, de acercarlo a Dios? El demonio ya está vencido, Romanos 5:3-4 No solo eso, sino que además nos gloriamos de nuestras tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la paciencia 4 De la paciencia sale la fe firme y de la fe firme brota la esperanza. Mira el demonio ya tiene más de 2000 años de experiencia y si no estuviera derrotado, no nos siguiera molestando.
porque cada vez que mete sus manos, nosotros nos acercamos más a Dios, resultamos ganar más virtudes. Sin embargo, nosotros le damos poder sobre nosotros al preferir los placeres que las virtudes. Distinguir las cosas del demonio y de Dios. Sin embargo, el demonio es el padre de la mentira y tiene mucho poder, de hecho es un imitador de los poderes de Dios en chafa, 2 Corintios 11:14, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz, porque chafa, porque no puede ir más allá de lo que Dios se lo permita. Job 1, 7-12. El creer que el demonio está luchando contra Dios, es una tontería, ya que Dios todo lo puede. Y Él ya lo derrotó, pero nosotros nos aferramos al darle poder a Satanás al querer sus placeres. En lo que no puede imitar a Dios, es en el amor genuino al prójimo. Te puede engañar diciéndote que estás amando al prójimo, por ejemplo, robar es para el amor a tu familia, sin embargo, ese no es Dios. Dios no dice, voy a afectar a este para beneficiar a este otro. Dios no es así, nunca piensa en mal para el otro, eso solo viene del enemigo. El trabajo por lo regular es bueno, pero cuando por medio de ese te fugas de enfrentar problemas que necesitas resolver con tu familia, en esta ocasión el demonio es el que te invita a trabajar. O el miedo por lo regular es malo, pero cuando Dios te lo pone, para que no hagas cosas que no debes de hacer, está bien. Yo he trabajado fuertemente para Dios y para el demonio. Conozco fuertemente sus engaños, por ejemplo, tu esposa te dice llévanos a la playa, piensas estaría bien, para que mi familia salga de la rutina, idea de Dios. Pero cuando están en la playa nunca tienes sexo, le puedo pedir a Dios fortaleza, idea de Dios, mejor dile que tienes mucho trabajo, idea del demonio. Y al final tú decides según tu confianza en Dios y tu deseo de servir y no ser servido. Esas pequeñas respuestas poco a poco te pueden llevar al infierno mismo en vida o al cielo mismo en vida. Tenemos espíritu del mismo Dios dentro de nosotros, eso es lo que nos ayuda a diferenciar de las cosas de Dios y del demonio, el amor de Dios que tenemos dentro. Que si aprendemos a hacer su voluntad iremos con Dios, o si no solo se nos quitarán al final. Eclesiastés 12:7. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Lo único que no puede disfrazarse el demonio es el amar como Dios ama, dando la vida por nosotros, eso nos hace Cristos. Dando todo hasta olvidarse de uno mismo. Ya que el demonio no puede imitar el amor de Cristo. Y a pesar de que seas una persona muy buena, nadie puede decir que Él solo hace las cosas, porque nadie puede amar si no es por lo que Dios nos prestó de Él dentro de nosotros. Introducción de cómo trabajan los demonios. El demonio es al revés, siempre busca el chupar sangre, él es un zancudo, y él quiere lo mismo de sus discípulos, que chupen y no den. Cuando en tu vida diaria busques placer, que te sirvan, eso viene del enemigo, él siempre busca poseer a los hombres para después destruirlos. La gente igual primero quiere poseer a las personas, ya cuando llegas a tener muchos demonios buscas no solo poseer, sino después destruir al hombre. Ejemplo, primero piensas en poseer a tu novia, esposa, pero un claro ejemplo de cuando ya tienen muchos demonios, una persona ya no solo piensa en satisfacer sus necesidades, sino en aberraciones, por ejemplo, que otra persona tenga relaciones con tu esposa y que él vea, incluso después que él participe, y eso es una verdadera orgia, ya no es amor, es poseer, es destruir a la persona amada. Igual los demonios siempre quieren sacarte del tiempo presente, siempre te hace recordar el pasado, pero sin motivo de reflexionar para mejorar, sino para empeorar, para que no vivas el presente y te deprimas. Por ejemplo, el que estés pensando, es que mi esposa primero estuvo con fulano, ese pensamiento no te va a ayudar a avanzar en tu vida diaria, al contrario te va a amarrar en el pasado y no vas a vivir el presente. De hecho es lo que busca el demonio, amarrarte en el pasado, es que aquel me dijo, aquel me lastimó, aquel me robó, etc. Eso es una manera que el demonio usa para engañarte y que traigas más demonios dentro de ti, ya que cada vez que aceptas un comentario negativo al final del día obtendrás el demonio que aceptaste en tu corazón. Efesios 4:26. Enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. 27. Pues de otra manera se daría lugar al demonio.
Los demonios invitan más demonios, por ejemplo, ese simple pensamiento de que tu mujer estuvo con otro, el darle vueltas, puede traer al demonio de la celotipia, y también el del rencor, después ese traerá al del odio y al último al demonio que quiera matar al fulano. Igual que le pasó a Caín en la Biblia, Génesis 4, él lo empezó a querer matar a su hermano, fue un proceso, primero hubo envidia, después enojo, odio y al último mató a su hermano. Los demonios buscan separarte de tu esposa. Y también te hacen meditar en el futuro, pero un futuro ficticio, perfecto, que no pasará, para que te frustres, cuando no lo tengas y tengas un chingo de ansiedad, enojo y desesperación. Tú puedes tener relaciones sexuales con tu esposa y será muy diferente los resultados a largo plazo, si cuando la buscas, solo piensas en darte placer a ti mismo, o pensando que los dos sientan placer, cuando buscas solo tu placer serás tosco, atrabancado, que tu mujer la hará sentirse carne y no mujer, cuando buscas el placer de ambos buscas que ella se sienta cómoda, que esté tranquila, le dices cosas de amor y empiezas con pequeñas caricias en las manos, es lo mismo pero una cosa totalmente diferente. Si tú dejas de preguntar es que quiero tener relaciones, es que no hemos tenido, en cambio le dices que la ama, será muy diferente a largo plazo. ¿Qué nos dice la Biblia de los demonios? Ahí solo empezó a trabajar con el instinto sexual, fue una lucha constante. Primero vamos a hablar de los demonios. Mateo 15:11 no contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella, eso es lo que realmente contamina al hombre. Cuando nosotros hablamos mal de cualquier persona estamos faltando contra el amor al prójimo. Entonces nos contaminamos de un grave pecado que nos puede llevar a la condenación eterna, por eso en la Biblia dice que los chismosos no van a entrar al cielo. Me dirás entonces quién se va a salvar, nadie, solo por sus obras, con la misericordia de Dios y de veras tratando de ser fieles a Dios, Dios te va a ir puliendo poco a poco hasta hacerte una pieza nueva. Haz muchas obras de misericordia. Como Dios es justo, tus obras de misericordia ayudarán mucho a acercarte a Dios. 1 Corintios 3:10-23 nos dice que nuestras obras serán probadas y pesan más las obras buenas, te liberas del castigo eterno y podrás salvarte por Cristo. Cuando decimos cualquier cosa para lastimar al hermano, cuando actuamos con maldad contra del hermano, es porque escuchamos la voz de un demonio y la ponemos en práctica, y no solo peca el que la dice, sino también el que la recibe en su corazón y toma en serio las palabras del demonio, y guarda rencor en su corazón, porque otra persona dijo palabras de un demonio y tú las guardaste en tu corazón. Por eso decía que si te pegaban en una mejilla pongas la otra, que de plano no tomes en cuenta ninguna la ofensa. Lucas 6:29-42. Para que te des cuenta cómo trabajan, cuando alguien acepta cualquier idea que venga de un demonio te pone un sello, Apocalipsis 13, y entre más sellos, cada vez eres tentado por demonios, que te alejan más de Dios y a su vez estos invitan a otros demonios a entrar en ti y en otras personas por el simple hecho de que tú los aceptas y le das poder, cuando acuerdas tu voluntad es fuertemente confundida por los demonios. Pierdes los principios básicos de qué está bien y qué está mal. Ellos te enseñan cosas y te hacen sentir que todo está bien para que sigas haciendo su trabajo. Ellos estudian a la persona que habitan y se dan cuenta que tiene tendencia a ser sacerdote o alguna misión y le hacen sentir que están haciendo cosas de sacerdote para que su morada se sienta feliz y no busque un cambio. Los sacerdotes tomados por los demonios, les hacen aparentar que están sacando demonios, pero al contrario están invocando más demonios. La gente que daña a otra persona piensa que está haciendo lo correcto, de hecho muchas personas que tienen relaciones con los niños, piensan que como a ellos los dañaron y al último los hizo crecer, los demonios los engañan con ideas para que no sientan culpas al cometer esos actos aberrantes, es tan claro que piensan que están realizando un bien a los niños, e incluso se ve cuando entrevistan a un pedófilo que lo agarran con las manos en la masa, dicen cada tontería, ¿cómo es que el niño me sedujo? Muchas personas que realizan estos actos aberrantes, no se aman ni ellos mismos, por lo tanto es difícil que amen a los demás. En algunos casos hay una confusión sexual y quieren encontrar su verdad de su sexualidad y no le interesan a costa de qué.
Mira, yo no he conocido a nadie que tiendan sus ideas a ser totalmente cuerdas o sanas, ya que uno piensa que las ideas son de nosotros, sin embargo, vienen desde un ángel de Dios o del demonio o de nuestros deseos carnales o del Espíritu de Dios. Tú solo le das poder cuando las pones en práctica. Brujería. La brujería no debería de importarnos si aceptamos a Dios Todopoderoso como nuestro Dios. Cuando de veras hay una verdadera intención de seguir a Dios, no tienes de qué preocuparte. Te voy a platicar cómo funciona si es un brujo que de veras es brujo y no charlatán. Vas a llegar con el dime qué pasó con mi abuelita ya fallecida. Entonces el brujo, que puede dialogar con los demonios, va a hablarle a un demonio que conocía a la abuelita de la persona que viene a consulta. Entonces el demonio le dice: viene tu abuelita con su blusa blanca y vestido verde, tenis rojos, y la persona que fue a consulta dice: sí, es mi abuelita. Entonces ya cuando creen, confunden a las personas y hacen que las personas creen que no hay vida después de mañana, que solo se dedique a los placeres y que no crea en Dios. Entonces el demonio gana y el brujo le cobra a la persona que fue a consulta. Sacar al demonio con hábitos. Sacar al demonio con buenos hábitos. Incluso aun cuando todavía el demonio está adentro, cuando uno va cambiando hábitos que nos acercan a Dios, vamos derrotando esos demonios, que nos alejan de Dios. En el libro de Tobías se ve claro cómo era Tobías. Tobías 1:3. Yo, Tobit, he andado siempre por los caminos de la verdad. He hecho el bien todos los días de mi vida. He dado muchas limosnas a mis hermanos y a aquellos de mi pueblo que fueron llevados junto conmigo a Nínive, en el país de los asirios. Oraba a Dios sin esperar nada a cambio, y le era fiel a Dios. Él perdió todos sus bienes a causa de sus buenas obras, también perdió la vista y de todas maneras seguía haciendo obras de caridad. Su mujer le reclama a Tobías. Tobías 2:14. Ella me respondió: es un regalo que me han hecho fuera de mi paga. No quise creerle y le dije que se lo devolviera a sus dueños, porque me avergonzaba de ella. Entonces me respondió: ¿dónde están ahora tus limosnas y tus buenas obras? Todos saben lo que has ganado con eso. Y Tobías, lejos de hacer una oración de renegar de Dios, fue una oración hermosa pero triste, porque ya había llegado a una edad de vejez, después de servir siempre a Dios y no le había ido bien, y aún así no exigía cambio, solo pedía que lo llevara a descansar. Tobías 3:1-6. En otro lugar había al mismo tiempo una joven que se quería suicidar por causa de que no podía tener hijos porque un demonio le mataba a los esposos, y Dios mandó un arcángel, el arcángel Rafael, para remediar la situación de la familia de Tobías y de la familia de Sara. Dios conocía el corazón de Tobías y el de Sara y su familia, y sabía que iban a aguantar las penas que, aunque a veces se ven amargas, porque aguantan. Mira, cuando hacemos obras de caridad u oración, siempre Dios nos manda luz en nuestros pensamientos y algunas veces nos manda ángeles, los cuales nos consuelan cuando tenemos cosas amargas, pero no es como que te digan no pasa nada, son más efectivos, te hacen sentir paz cuando las cosas son amargas. Entonces eso es lo que no nos deja caer, y a pesar Tobías y Sara estuvieron al límite de la desesperación, ninguno decidió ofender a Dios y Dios cambió su tristeza en pura alegría. Las amarguras con Dios son más dulces que la miel, porque cuando no tienes nada, pero sabes que has hecho todo, duermes con una tranquilidad y una paz que no se compara con nada. Vas por la calle y no te debes ocultarte de nadie. Y sabes que has sido ejemplo para los que Dios te entregó. Las amarguras con Dios son más dulces que los días dulces sin Dios. Esto mismo lo explica Ángel Rafael. Tobías 12:12. Sepan, pues, que cuando ustedes, tú y Sara, estaban orando, yo fui quien presentó su oración delante de la gloria del Señor. Y cuando tú enterrabas a los muertos, yo también estaba contigo. 13. Después no dudaste en levantarte de la mesa para ir a enterrar a un muerto, y fue entonces que me enviaron para probar tu fe. 14. Y de nuevo me envió Dios para sanarte y para sanar al mismo tiempo a tu nuera Sara. 15. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles servidores del Señor que en cualquier momento tienen acceso a su gloria.
Exactamente no sé qué pasa, pero, cuando uno hace las cosas con buena voluntad tiene grandes recompensas en tu vida. Una vez yo platiqué con una persona que tenía cierta discapacidad, de hecho se le notaba en su rostro. Esta persona, a pesar de ser una persona discapacitada, podía razonar todo. Ella decía que amaba mucho a Dios, pero en sus actos no se notaba. Dios me dio la gracia de que se lo diera a entender, que sus actos no eran acordes con el amor de Dios que predicaba. Cuando él se dio cuenta que había ofendido a Dios, él lloró desconsolado, y al ver tanto amor a Dios que tenía, removió mi duro corazón y creció en mí un gran amor a Dios. Según yo ya amaba mucho a Dios, ya tenía 13 años dejando todo por buscar a Dios. Él amaba más a Dios. El ver una virtud trabajar hace que te genere un gran cambio. De hecho, esta experiencia con mi amigo cambió mi vida. Yo he visto que algo pasa tan grande en mi vida, cuando veo una virtud trabajar de corazón. La anterior que te platiqué es uno de 8 cosas buenas que cambiaron mi vida significativamente. Desde que me pasó eso, mi vida dio un giro de 180 grados, porque, si yo ya amaba a Dios y confiaba en Dios mucho, ¿qué importaría amarlo más? Pues yo no le encuentro otra razón que cuando hacemos una obra de misericordia, Dios con todo el corazón, con la intención de servir, nos manda otro ángel o ángeles muy importantes como Rafael en la historia de Tobías. Ángeles que están en la presencia de Dios. En toda la Biblia solo se menciona los nombres de 3 ángeles que en cualquier momento pueden entrar en la gloria de Dios: es Miguel, Rafael y Gabriel. Hay otros 4 pero no menciona su nombre. Es mejor que solo te guíes con esos nombres cuando quieras invocar a un ángel que puede entrar en la gloria de Dios. Yo no quiero que la gente empiece a hablarle solo a los ángeles y se olviden de Dios. Acordemos que los ángeles solo son enviados de Dios, y la manera de invocarlos son por medio de amor a Dios y obras de caridad, más que con oraciones. Dios a veces manda ángeles, a veces manda amor, fe, caridad, o cualquier cosa es Dios, no tiene límite, pero lo relaciono con los hábitos porque a veces parece que no avanza nada, pero de pronto algo pasa mágico que rompe toda tendencia y como si te diera fuerza para vencer tus miedos o cualquier cosa que te aleje de Dios. Incluso te hace pensar diferente no solo en una cosa sino en varias, pero todo te acerca a Dios. Entonces yo creo que cuando vemos o hacemos algo malo hacemos rituales para traer demonios, igual cuando hacemos algo bueno invocamos ángeles. Cuando alguien ve pornografía, ve en acción un demonio grande que incluso hace que tenga relaciones y no le dé pena que el mundo lo vea, ya sea por placer o por dinero. Entonces el ver esos demonios pesados y tú, en lugar de rechazarlos en tu corazón, los aceptas al grado que quisieras ser el hombre que está en la película, te acarrea a que pueda llegar un demonio de la misma talla del cual estás mirando. Para quitarle poder a los demonios hay que arrepentirnos del acto en el cual fue invocado, y arrepentirnos de corazón, y tener propósito de no volver a caer en lo mismo. Es fácil cuando tú sientes que te equivocaste, pero cuando no crees que te equivocaste, esa es la tarea más difícil. Los demonios nos engañan al grado de decir, esto no es pecado, para nunca salir de nosotros. Cuando mi mamá gritaba cada vez que se tiraba un vaso en la mesa, al principio me asustaba, después 10 veces ya se me hacía normal, y lo haces tan normal que cuando te casas y tú eres el responsable de tu familia lo repites. El primer paso para quitarlo es entender que lo que hiciste está mal. Nadie es tan bueno que no tenga en algo en que trabajar, y nadie es tan malo que no pueda empezar a trabajar. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ya una vez que sabemos cuál es el problema, el siguiente paso es quererlo cambiar. Yo tuve grandes pensamientos de lujuria desenfrenada, hasta que me arrepentí de los demonios que acarré cuando tuve relaciones con mi novia, que según yo no pasaba nada, pues hasta me casé con ella. Sin embargo, cuando yo tenía relaciones con mi esposa, solo pensaba en mi placer y no en ambos. Por eso los demonios seguían dando vuelta dentro de mí. El pecado de lo que yo hacía con mi esposa yo ya lo había confesado, pero jamás con arrepentimiento genuino. Porque nos confesamos y nos justificamos, la carne es débil y usted sabe. Fue por medio de hacer rituales a Dios con obras de misericordia y oración, que me llevaron a entender que estaba mal lo que estaba haciendo. ¿Recuerdas el caso que te platiqué con mi amigo discapacitado que me cambió la vida? ¿Por qué? Porque después de ahí mi corazón empezó a meditar más en hacer todo con amor,
servicio y cuidado. Entonces yo voy que esto es una obra de un ángel que Dios me mandó, el cual me enseñó a comportarme de esa manera, igual cuando trabaja para el demonio, había demonio que me enseñaban a cómo seducir a las novias para solo satisfacerme yo. Uno piensa que son nuestra mente la que nos manda esas ideas, pero yo al relacionarlo con las obras de caridad y de oración yo se lo atribuyó a que algunas son por ángeles, que nos manda Dios como a Tobías. Igual cuando yo relaciono con el pecado que cometí entendí que son demonios los que te enseñan ciertas ideas o hasta ciertas actividades. Y esta teoría la he llevado a las obras de artes de la humanidad. Al ver obras de artes cuando las realizan gente que tienden a la virtud, son cuadros que te dan una paz, una serenidad, que te hacen reflexionar algo bueno en tu vida, esto es un claro ejemplo, pero cuando veo gente que tiende al pecado estudio las obras de artes que ellos realizan y aún dibujando ángeles de Dios, siempre encuentro un detalle en sus pinturas, por ejemplo de un pintor analizaba que dibujó un ángel y noté que su dibujo tenía los ojos como viscos, como burlándose de los ángeles. Me metí más a fondo en la historia de este cuadro y encontré que, la persona que le mandó hacer este cuadro le regañó al pintor por ese detalle de los ojos, porque ya le había hecho muchos retratos de personas y nunca había hecho eso, ¿por qué lo hizo? Entonces hizo un segundo cuadro y estaba el rostro intachable pero exageró en el cuerpo, para que fuera un cuerpo muy sensual, a pesar que era un ángel la pintura. Yo he notado varias obras de arte de las personas que inconscientemente se dejan llevar por los demonios y siempre les enseñan por lo regular a ser monstruos, cuerpos perfectos sensuales, caras hermosas pero si le pones atención al trazo tiene un rayón que parte de la cara se nota el odio a la humanidad, personas según normales pero ponen cierto efecto para remarcar el cuello como diciendo esta se suicidó, les encanta dibujar en blanco y negro, como el yin y yang queriendo que las fuerzas estén al parejo, cosa que no es. Dios ya venció al mal. La gente que tiende al bien, le va a gustar las obras de artes que tienen al bien, pero no siempre ya que a Dios le gusta la diversidad, ya que obra perfecta solo la de Dios. Igual que leer un libro de alguien santo es un exorcismo, igual que leer un libro de alguien que le encanta el placer es un ritual que nos invita al pecado. Hábito. Hablemos de hábitos o rituales ya sean buenos o malos, un ritual es más fuerte entre más tiempo se dedique, con la intención que se haga, el número de personas que lo hacen con la misma intención y hacia quién lo dirigen. ¿Por qué hablo de rituales? Porque muchas veces hacemos rituales y no nos damos cuenta. Ejemplo, una persona que le sucede algo doloroso y sufre y no sabe cómo encauzarlo, ella va a empezar a odiar y guardar rencor y esto va a provocar que ella empiece a maldecir todo lo que le rodea, y que busque quien se la pague lo que le hicieron. Entonces ella inconscientemente hace un ritual de invocar demonios a su alrededor, familia, etc. y en especial para ella y ella no se da cuenta. La gente que más demonios tiene por lo regular le pasa algo doloroso y los mismos demonios se encarga de aislar a las personas, para que no comparta sus pensamientos y que nadie les digan que está bien y que está mal, y tener cancha abierta para hacer con esas personas lo que quieran. Sus principales víctimas son los niños que todavía no tienen conciencia de que está bien o que está mal, en especial los niños que sus papás no los escuchan. Por eso de repente sale en las noticias un niño en tal lugar, agarró un arma y mató a varios compañeros de clases, pero eso hacen los demonios con algunos niños. Con otros los llenan de placeres para ganárselos, y ya que tienen sus placeres, los enseñan a hacer la voluntad de los demonios en la política, en la iglesia, en el gobierno, en los cargos que ellos quieren para afectar el mayor número posible de personas. Cuando alguien hace esto ya hizo varios rituales en su vida diaria que hacen que no cualquier persona los convenza y ellos creen que solo ellos tienen la razón. Por ejemplo, una persona que vende jitomate a un nivel muy alto, si ellos sacan toda su producción de jitomate van a hacer que el precio del jitomate se devalúe, y prefieren ellos obtener más ganancias y a ellos no les importa desperdiciar el 50% de los alimentos con tal de mantener el precio del mercado, la de mayor dinero posible. Y a lo mejor si vendiera un 75% de su producción trabajaría un poco más,
pero obtendría el mismo dinero y a lo mejor un poco más. Pero esto no lo hacen porque siempre solo piensan en ellos y no piensan en otras familias que ayudarían si no desperdiciaran tantas cosechas. Y prefieren no trabajar más y desperdician la comida. Claro que Dios se enoja si hacen esto porque solo piensan en su economía, en la de su familia y no en las familias que beneficiarían si desperdiciaran menos producto, pero el demonio se encarga de bendecir los campos para que la gente que solo piensa en ella, no reflexione y no cambie su manera de pensar. Esto no solo pasa en lo malo, también en lo bueno. Yo reflexionando en mi vida al cambiar poco a poco hábitos tenía efectos a un cierto tiempo buenos o malos. Por ejemplo, yo implementé 2 veces en mi vida el rosario diario, una vez porque mi abuela me daba dinero por rezarlo y yo lo rezaba solo por dinero, incluso mi abuelita me preguntaba: ¿lo estás haciendo por dinero? Yo contestaba: no, abuelita, como cree, y agregaba: más pecado al mentir. Y esto no me llevó a nada bueno, no germinó nada evidentemente porque rezaba con la boca pero jamás con el corazón. Sin embargo, cuando conocí en verdad a Dios, me dijeron que rezara el rosario y yo lo hice por obediencia. Compré un librito porque no me lo sabía. Esto me causó gran trabajo, ya que yo tenía gran número de demonios y en cuanto empezaba el primer Padre Nuestro y 3 Aves Marías ya los demonios me hacían sentir pereza y me decían que esto no servía, que eran oraciones repetitivas. Muchas veces tuve que prender el cirio para no dormirme, otras veces tuve que rezarlo hincado igual para no dormirme. Pero hasta hincado me dormía. Me costó mucho trabajo rezarlo, sin embargo yo no quería perder mi matrimonio y la necesidad hizo que no lo dejara de rezar. Muchos dirán que a Dios no le gustan las oraciones repetitivas por el Mateo 6:7 cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables, ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. Aquí dice bien claro: de nada sirve tanta palabra si no hay corazón. Muchos dirán que el rosario es repetir palabras. Jesús también al orar repetía lo mismo, claro, te aseguro que en cada palabra sí estaba el corazón. Mateo 26:44 los dejó, pues, y fue de nuevo a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras. El aprender a ser disciplinado me llevó a invocar ángeles que yo meditaba que esos mismos ángeles como cada 3 años me hacían caminar un paso más para acercarme a Dios y el trabajo de rezar el rosario diario cada vez fue menos pesado. De hecho, yo sentía que al rezar me descansaba más que dormir. Yo hago varios rituales. Cuando más avancé en mi vida iba a misa diario, rezaba el rosario diario, 3 horas de oración en grupo dejando todo de lunes a viernes, yendo a la hacienda, orando en todo momento y oraciones de la mañana y noche, además obras de misericordia cada vez que se me atravesaban. Esto fue un caminar poco a poco, yo los implementé estos hábitos en un lapso de 13 años. Te digo que yo hago esto porque entre más hábitos hacía me sentía más feliz, además mi vida era más bendecida en todos los ámbitos de la vida. Entendí que cuando Dios me mandaba un ángel, él se encargaba de dominar a los demonios que traía adentro, le tapa la boca a mis demonios y hacerme sentir menos pereza. Después de 13 años de rezar el rosario diario te digo que cuando yo lo rezaba ya con amor, meditando cada palabra de la oración con que llegó la salvación al hombre, ni pesado se me hacía, ni sueño me daba. Es un gozo rezarlo, aunque nadie quiere rezarlo conmigo, porque lo rezo lento ya que solo así lo meditaba. Te hablaré de un método para que implemente hábitos en tu vida. Yo cuando quiero agregar un hábito en mi vida, me concentro en cumplir la disciplina y no en la meta, ya que cuando te concentras en la disciplina simplemente dices quiero correr todos. Los días de mi vida media hora y lo haces. Cuando te concentras en bajar 5 kilos llegas a la meta y después subes 6 kilogramos porque te relajas. Ya cuando entiendes que debes de hacer una disciplina te haces un contrato de que mañana vas a hacer tal cosa, y lo cumples al pie de la letra, de acuerdo de cómo se te hizo fácil o difícil, aumento o disminuyo el tiempo que realizo la actividad en mi contrato y me hago un contrato modificado a los 3 días, y así voy cambiando el contrato 6 días, a los 12 días, a los 24 días y luego lo dejo de por vida. Un hábito, recuerda que siempre debes disfrutarlo y no que sea una carga. Cuando reces el rosario disfrútalo, cuando vayas a misa disfrútalo,
cuando ores disfrútalo, esa va a ser la pauta para ir incrementando hábitos, y la necesidad que vayas teniendo. Arrepentimiento de los hábitos que nos gustan. La lujuria cuando la realizas con personas que quieren contigo y tú con ella, en teoría los dos son libres, no causan tanta culpa incluso hasta como que lo presumes. ¿Por qué digo esto? Porque no damos importancia a esto y esos demonios que haces con esos rituales que te enorgullecen, son los que cuando queremos cambiar los actos que nos dan vergüenza, los actos que nos enorgullecen se quedan, que me refiero muchas veces salen los demonios que nos dan vergüenza, pero los que nos orgullecen siempre se quedan y esos son los que nos vuelven a llevar a cosas que te dan vergüenza. 1 Corintios 5 redacta la Biblia el único caso de excomunión que yo he leído, de una persona que tenía relaciones sexuales con su madrastra y no sentía arrepentimiento sino que lo presumía y el apóstol Pablo prefirió correrlo para que no echara a perder a los demás, sin embargo aclara que no significa que se iba a perder. Los demonios no salen. Yo ya había confesado ciertos pecados ante un padre, pero en realidad lo tienes ni dolor del pecado, de hecho cuando lo confiesas dices pues uno es un hombre y la carne es débil, y como no hay dolor, no te liberas de esos demonios. El simple hecho de que uno al meterse con una novia los demonios te engañan y dices pues eres hombre, pues tienes que satisfacerte, y te crees esas cosas que aceptas que necesitas satisfacerte, y es tanta tu obsesión que hasta los huevos te duelen, pero te duelen. ¿Por qué te permites que tu mente se prepare para eyacular, al ver una mujer en la calle, al generar con esto con aquello y al último no tienes nada, y esto hace que tus espermas se queden a medias? Esto es lo que causa dolor. Ideas como si Dios no quisiera que pecáramos pues no habría hecho las mujeres tan antojables. Dios dijo reproduzcanse, pero no leemos la parte de la Biblia que no nos conviene, dijo también, no busquen solo el placer. Incluso ni crees que sea pecado. Mira, no estoy en contra de las relaciones sexuales, pero sí en contra de cómo tienen relaciones sexuales, con qué intención te metes con esa persona que dices que amas. Yo he entendido que cuando buscas solo satisfacerte esos demonios se regocijan porque tus intenciones son las del demonio poseer a esa persona amada, incluso en hogares casados, están dispuestos a disfrutar del sexo, pero no de los hijos que Dios les dé y abortan como si fuera normal matar a un hijo. Muy diferente sería buscar el placer de ambos y respetar los días que son más probables de tener un hijo si alguno de los dos no quiere. Cuando tú te arrepientes de corazón de lo que hiciste, hasta entonces puede haber un cambio en ti, ya que muchas veces Dios ve nuestra perversidad y le decimos que nos la quite con la boca, pero con nuestro corazón decimos mejor dame un poquito más, entonces Dios no nos ayuda y sin Él no podemos empezar un cambio verdadero. Cuando me arrepentí de todos mis actos aberrantes de corazón, cambió algo en mí, sin embargo tu don de la sexualidad siempre va a estar ahí, pero no de una manera enferma, sino de una forma que puedes controlarlo, y hasta entonces pude acercarme a mi esposa con un pensamiento de complacerla y respetarla y no de poseerla, ni de solo satisfacerme yo, sin importarme ella. Empezando a superar un problema cuando de veras queremos cambiarlo. Es muy difícil que uno controle el instinto sexual, ya que es un instinto que nos produce mucho placer y no dejamos de ser carne, y nosotros solos no podemos dominarlo, ya que está escrito muchas veces en la Biblia, que el demonio es más fuerte que cualquier hombre. Y él es que nos hace caer en la carne, es el demonio, sin embargo, con la ayuda de Dios sí podemos. Muchas veces Él no nos ayuda porque dentro de nuestro corazón, no queremos dejar ese placer porque nos agrada tanto, que no queremos deshacernos de él. Un padrino cuenta que cuando tuvo su primer hijo, su esposa no quería volver a quedar embarazada y usó el método del ritmo pero falló. Lo siguieron usando, pero solo tenían relaciones una vez al mes, y una vez como que tuvo una ovulación fuera de tiempo, quedó embarazada de su segundo hijo. Entonces su esposa ya no quería tener hijos y dijo voy a cuidarme con métodos hormonales y no le cayeron, el condón no querían porque de repente se rompía, y el DIU no querían porque era abortivo, entonces su esposa tomó la solución de no tener relaciones. Esto ponía muy mal al padrino, porque tenía ganas de tener relaciones, pero no podía obligar a su esposa, y no quería dejar a sus hijos, aceptó de boca pero no de
corazón, la decisión le costaba mucho, él le decía a Dios que lo ayudara, pero no le ayudaba porque en realidad él no quería su ayuda, iba a misa lo más que podía y nada, en la noche se levantaba desesperado, a bañarse, o a cualquier cosa, a veces se salía a jugar fútbol o correr para quitarse la energía, pero llegaba un momento que le dolían los testículos, y se masturbaba pero no se sentía a gusto. Cuando se masturbaba, iba con el sacerdote a confesarse, esto pasó durante 3 años, y el sacerdote decía, que no tiene mujer, y le explicaba la situación. Entonces el sacerdote le dijo que le dijera a su esposa que fuera a platicar, ella no quiso, entonces el sacerdote le dijo, ya la iglesia es más accesible con el divorcio, que le daba una carta para que le ayudara ante el obispado, entonces él reflexionó. Muchas veces le había pedido que le ayudara a Dios, pero por dentro no quería, ya que el tener relaciones con su esposa era algo que él le encantaba y él ya conocía el poder de Dios y tenía miedo que incluso que ya ni se le parara el pene. Prefirió eso que seguir ofendiendo a Dios. También dijo voy a perder mi familia por no querer dejar el sexo, en cuanto se hincó para entregárselo, sintió que algo se despegó de él, esa noche se acostó en su cama, pero sin desesperación y su esposa le pidió tener relaciones después de 3 años, que ni lo pelaba, entonces entendió que solo quería Dios, que lo amara sobre todas las cosas. Allí aprendió a empezar a controlar su instinto, ya que el primer paso para cambiar cualquier defecto es el aceptar que quieres cambiar ese defecto. Puedo ofrecer hábitos por otra persona aunque la otra no quiera cambiar. Está bien que quieras que la otra persona cambie, pero quiero que sepas que el que la otra persona cambie, no tiene ninguna relación con tu felicidad. Uno no debe depender de otras personas para ser feliz. Es normal que muchas veces le eches la culpa es que mis hijos no me visitan, es que no son recíprocos con lo que yo les di. El principal problema de las personas es que queremos que nos regresen lo que nosotros damos. Una obra de caridad no es perfecta si siempre estás esperando que regrese el favor, y tristemente por eso no podemos vivir nuestra vida porque nos frustramos cuando no vemos de regreso lo que nosotros pensamos que cosechamos y a veces puedes dar muchísimo a una persona pero jamás podrá comprar algo que es de Dios. Si un padre supiera que su hijo es sacerdote con gusto lo donaría y no pasa nada si no le habla, pero si se dedica a su familia dice, pinche vieja, con que se casó, de seguro no lo deja venir. Muchas veces son los hijos que quieren hacer otras cosas pero siempre los cargan a sus padres en su corazón y no justifico que los hijos no. Procuren a sus padres, deben procurarlos pero a veces los padres quieren seguir siendo dueños de ellos a pesar de que ya están casados. Cuando tú quieres que otra persona cambie, tú puedes ofrecer los rituales por otra persona y va a cambiar, pero no debes frustrarte porque no veas cambios inmediatos. Tus demonios te dicen quiere esto pero ya, los ángeles te enseñan me gustaría esto cuando Dios quiera. Los demonios exigen porque ellos no quieren ser sometidos a la voluntad de Dios y esto mismo te van a enseñarte que no te sometas a la voluntad de Dios. Los ángeles al conocer el corazón de Dios le piden si quieres ayúdame con esto ya saben que Dios le mandará lo adecuado en el momento adecuado. Dios es efectivo y rápido simplemente que también es justo. Yo trabajé 13 años para el demonio, empiezas poco a poco y no sientes que estás haciendo mal porque como la gente te daña sientes que está bien dañar, empiezas con enojo le sigues con odio. Yo odiaba a mis padres que muchas veces los quería matar e incluso me quería matar yo. Los demonios te hacen sentir placer al dañar a las personas que ni siquiera te das cuenta que estás haciendo mal. Una cosa te lleva a la otra, el leer horóscopos y creerles me llevó a invocar al mismo demonio. Me recuerdo que en un libro de magia verde decía que debías estar desnudo, solo, en un lugar oscuro y recitar ciertas cosas y yo lo hice y sentí su presencia que no se me quitaba el miedo y entonces sí empecé a pedirle a la Virgen, a Dios y a todos los santos y se me quitó el miedo. Pero al poco tiempo recaí, porque no cambié hábitos. De hecho, todo mi trabajo con el demonio fue así, no quería pecar, pero como odiaba en mi corazón los demonios me reclamaban y volvía a caer. Casualmente como 13 años trabajé con el demonio, hasta los 13 años de trabajar para Dios encontré paz tremenda. Voy a hablar de santos como ejemplo de vida y es que sus vidas están bien documentada, espero y ser respetuoso. Agustín de Hipona pecó 30 años y su mamá no se cansó de pedir fuertemente por él durante 30 años.
A los 30 años Agustín cambió y se hicieron santos los dos, la Mama Santa Mónica y San Agustín obispo, que sigue trabajando para la Iglesia Católica al ser doctor de la Iglesia Católica. Que voy con este ejemplo: las cosas que más valen la pena son las que más cuestan. Estamos acostumbrados a querer resultados express en la actualidad, y nos desesperamos cuando no los tenemos. Muchos hijos se desesperan porque su mamá no cambia y creen que Dios no los oye. Eso es mentira, simplemente que muchas veces nuestros padres tienen ya más de 30 años pecando y nosotros al año de pedir por ellos nos desesperamos. Quitar el poder a Satanás, cuando renunciamos de corazón a los engaños del demonio. Cuando le quitas el poder a Satanás, Santa Muerte. Sabes, mira, te voy a platicar una experiencia. Yo era guía espiritual en la hacienda, entonces una madrina y un escribiente ya prácticamente habían acabado, ya iban al cerco, pero primero quisieron pasar primero al baño. Entonces iban en camino cuando la escribiente dijo: mira, aquí está la llamada Santa Muerte, y la madrina y la oreja la dejaron ahí porque sintieron un escalofrío de muerte. Y se fueron. Entonces me mandaron a hablar, entonces querían que le hiciera una oración de liberación, según ellas, pero que me esperara a la mañana. Yo fui entonces en la noche, me puse a hablar con ella y me di cuenta que ella no había hecho la renuncia conscientemente, y que ella todavía quería seguir con la llamada Santa Muerte. Entonces yo estuve platicando con ella desde la noche hasta que nos amaneció, explicándole por qué no era buena la llamada Santa Muerte, y ella me platicó por qué creía en ella, y yo le expliqué que ese poder solo era del demonio porque siempre nos invita a solo pensar en nosotros y no en los demás. De hecho, los que adoran la Santa Muerte saben que para que te ayude en la economía necesitas ofrecer a un ser querido. Cuando terminamos, la persona era otra y aceptó a Dios. Fuimos al cerco y ya no hubo manifestaciones. ¿Por qué? Porque la persona le quitó el poder a Satanás. Mira, el que era encargado del Vaticano de los exorcismos, el exorcista Amor, muy afamado, en paz descanse, él decía que más o menos se tardaba 7 a 6 años un exorcismo. El que sabía entonces que nos espera a nosotros. Es muy complicado sacar al demonio si la persona le da poder y quiere seguir pecando. Se ocupa una gran gracia de Dios. En cambio, si la persona se arrepiente y toma al buen Dios como su único Dios, el demonio no tiene lugar ya ahí. Si ves que la persona tiene problemas con la disque Santa Muerte, pregúntale cómo son sus rituales, en qué piensa. Dile que pues eso de llevar cigarrillos, vino, tequila, pues son cosas malas, que un verdadero Dios no las necesita. Pregúntale qué es lo que pide si después se cobra con una persona querida. Dile que no tenga miedo, que Dios es más fuerte, que si encomiendan a Él todo va a estar mejor. Explícale que a eso el Señor se refería, a estatuas, imágenes creadas por el hombre, algo que le adorar y no tiene nada que ver con Dios. Un santo para la Iglesia Católica es alguien que estuvo en vida y cuando mueren, como realizaron bien su misión, Dios los pone cerca de Él para que intercedan ante nosotros. Apocalipsis 5, 8. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Los santos presentan las oraciones al cielo. En cambio, la Santa Muerte jamás vino a la vida y no tiene nada de Dios. Eso de llamarla santa solo fue creado por los hombres para engañar. Para la Iglesia Católica, para alguien hacerlo santo es por un proceso largo y por medio de milagros comprobados para recibir la canonización por la Iglesia Católica. Después de un juicio con una gran investigación con abogados ateos y abogados católicos, deciden canonizar a alguien. En Sabiduría 1:16, los impíos sin embargo llaman a la muerte con gestos y palabras, ven en ella a una amiga y se han prendado de ella, han hecho con ella un pacto y se hacen merecedores de caer en sus manos. El Señor ya sabía que la iban a adorar a esto se refería el Señor con la idolatría. A través de la llamada Santa Muerte la gente solo iba a adorar al demonio. Y que acepte a Dios como su único Dios y renuncie conscientemente del demonio, y entonces si logras hacer eso, cuando vayas a cerco todo va a estar bien. En el caso que no lo haga, te invito que lleves a cerco al guía espiritual. Yo, sin quitar el poder a Satanás. En ocasión me tocó orar por una persona que se había tatuado la llamada Santa Muerte en su espalda porque según ella se sentía acompañada con ella,
yo sabía que la Santa Muerte era el demonio. No hice que tomara a Dios como su único Señor y que se arrepintiera de la Santa Muerte, y así hice oración para cerrar los tatuajes pensando que terminando la oración le explicaría que no era buena la Santa Muerte. En la oración había una Biblia y llegó un torbellino y deshojo la Santa Biblia, pero a nosotros no nos pasó nada. Sin embargo, la persona se liberó por la gracia de Dios, pero la oración duró horas. Cuando si la hubiera convencido hubiera durado minutos. No siempre fueron los casos con los resultados que uno quisiera. Me recuerdo de una persona que tenía pactos con sangre con el demonio, y cuando orábamos por ella de estar su piel sin nada, le brotaban los símbolos con sangre, con que había hecho los pactos. En esa ocasión el chavo que tenía los pactos, yo sentí que se fue como llegó, pero como nosotros confiamos en el Señor nos protegió. El chavo no se liberó porque no se arrepintió de nada. En otra ocasión yo sentía que estaba rodeado de demonios y que daban vuelta alrededor de mí y me querían apagar como si yo fuera un cirio. Se me aventaban contra mí primero uno y luego otro hasta que el Señor me ayudó y se fueron. Por eso es primordial que la hacienda tenga agua bendita y que esté bendecida en esa ocasión. No lo hizo el guía espiritual, eso ocurrió. El agua bendita, el sacerdote pide que Jesús esté en ella. No tengas miedo, ya una vez convenciéndola no pasa nada, por eso es importante que hagas consciente de que renuncie a lo malo y que amen a Dios. En caso que el escribiente no lo haga, el padrino sí debe estar bien cimentado en Dios para poder hacer este trabajo y todo esté bien. Además es recomendable invitar al guía espiritual al cerco, ya que Dios le da facultad especial cuando le da el servicio, que se le quitará cuando se le quite el servicio. Virtudes primordiales para un hijo de Dios. Humildad primordial. Un padrino le dijeron que con el rosario diario que ninguna persona fallaba en su conversión, y sí lo hizo 3 años sin fallar, y siempre ofrecía el rosario por su esposa, y un día él reflexionó: si tenemos problemas no solo es por ella sino porque algo mal hago yo. Él pensaba que era bueno, trabajador, todo su dinero era para su familia, cuando llegaba del trabajo se dedicaba a convivir con su familia. Oraba por los demás y hacía obras de misericordia hasta sin dormir por ayudar a una persona desconocida. Decía: ¿cuál problema puedo tener? Ahora yo lo veo muy claro. Él tenía soberbia igual que muchos, y tener una esposa que te recuerde los defectos te ayuda a no perder el piso. Ese día, por la gracia de Dios, el reflexionar que también él se equivocaba, aunque no se diera cuenta, hizo que en lugar de solo ofrecerlo por su esposa mejor lo rezó por él y su esposa, pues ese día se durmió normal. Y a las 3 a.m. se despertó. Él estaba recargado en la cabecera de la cama, y su mano izquierda estaba en la cabeza de su esposa, y su mano derecha en el rosario, y conforme iba rezando, iban saliendo demonios de su esposa. Cuando terminó el rosario, los demonios que tenía su esposa dejaron de gritarle babosadas, y su esposa estaba roncando, y desde esa ocasión su esposa parecía que se la habían cambiado. Ay, confirme que la lucha no es con las personas, sino contra el demonio. Y esos demonios no estaban por su esposa, estaban por él, para que él cambiara, para que él fuera humilde, ya que el soberbio es el único que definitivamente no entra al cielo. Porque se paraliza su espíritu de verdad. Sabiduría 1:5. El Espíritu Santo que nos educa huye de la duplicidad, rechaza los pensamientos estúpidos y se paraliza frente a la maldad. 1 Corintios 12:3. Ahora les digo que ninguno puede gritar: maldito sea Jesús, si el Espíritu es de Dios, y nadie puede decir: Jesús es el Señor, sino con un Espíritu Santo. 4. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. 5. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Toda persona no puede ser un verdadero acto de amor puro, si no es por el Espíritu de Dios que tenemos dentro. Entonces cuando hagas cosas buenas no debes subirte el ego, ya que si hiciste algo bueno es por el Espíritu de Dios que tienes, porque sin él no podrías hacerlo. En la psicología nos habla del egocentrismo. Narcisista no tienen la capacidad empática para relacionar con otras personas. Otra idea: no se puede conocer a los demás sin conocer a uno mismo. También el narcisista responsabiliza al ambiente de su vida y no relaciona que tiene algo que ver su comportamiento en el ambiente, que no distingue de vacíos reales, o vacíos sin fondo por situaciones de una carencia del pasado.
Cuando el demonio cayó, no fue porque no amaba a Dios sino porque creyó que él solo podía. En una ocasión que yo actúe con soberbia mi espíritu de verdad se paralizó y deje de sentir a Dios. Por eso puedes ser menso como yo pero nunca soberbio, ya que si eres menso, pero le pidas la sabiduría a Dios, Dios te ilumina, pero cuando eres inteligente y soberbio haces el apadrinamiento y no sabes qué hacer, no tienes la humildad y Dios no obra, y metes tus sucias manos en el apadrinamiento. Tristemente hay padrinos que buscan en la hacienda el prestigio que no han recibido. Como buscan su prestigio, cuando tienen un problema prefieren que las cosas se vayan mal a que la gente se dé cuenta que no pudo hacer las cosas. No busques el prestigio de los demás, más bien busca el prestigio ante Dios. Santiago 4:5-6. No sin razón dice la Escritura, el espíritu que ha hecho habitar en nosotros y que nos da lo mejor es un espíritu celoso. Y por eso añade, Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes.